Tu palabra es importante, tu palabra es el alimento con el que contamos para poder saciar nuestras necesidades espirituales y poder, Dios mío, reconocer las bendiciones materiales que vienen de ti. Ato todo lo que no glorifique tu nombre, Señor. Todo aquello que quiera perturbar este mensaje lo amarramos en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén, Señor. Y vamos a tener un estudio que le he puesto por título La importancia de vivir en el lugar santísimo. La importancia de vivir en el lugar santísimo. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos de entender esta clase de enseñanza. Porque los tiempos que estamos viviendo, cuando vamos al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, si usted se da cuenta que lo primeritito que sale, lo que realza inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el terremoto, la salida de los muertos, pero principalmente, ¿qué es lo que resalta? Que se rasga el velo, dando a conocer que teníamos una libre entrada al lugar santísimo. Dentro de lo que es el lugar santísimo no podía entrar nadie, nomás de que el sacerdote podía entrar una vez al año y con derramamiento de sangre para presentar expiación por los pecados del pueblo y por el pecado del mismo. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, viene la entrada, se rompe el velo y entonces entendemos entrada al lugar santísimo. En el lugar santísimo habitaba lo que se llama la Shequina, habitaba la presencia del Señor. Ahí estaba, podemos decir que ahí habitaba Dios Padre. Cuando se acercaban al lugar santísimo, nadie podía acercarse al lugar santísimo. De hecho, cuando Pérez viene, Pérez Susa toca el arca que estaba moviendo David, la Biblia dice que vino inmediatamente la ira de Dios y mató a Pérez Susa. Y allí en esa ocasión David lloró por la muerte de este varón. Este varón no quiso hacer ningún daño, simplemente los bueyes tropezaron y parecía que se iba a caer el arca y entonces él la quiso detener. Pero David no entendía que el arca no podía ser llevada en un carro, solamente porque la gente que la había robado pudo usar un carro nuevo. No quería decir que ese era el mandamiento. El mandamiento era que tenía que ser llevada por sacerdotes y los sacerdotes la tenían que llevar en los hombros. Eso tenía que ser sacerdote, no tenía que ser cualquiera que podía tocar el arca. Y el arca era una de las cosas que estaban adentro del lugar santísimo. Y dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba las tablas de la ley, y estaba el maná. Entonces, cuando vamos a este libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos nos da algunas cosas que tenemos que tener importancia, debemos de tener en nuestra vida para poder nosotros, son como requisitos necesarios para poder nosotros estar en el lugar santísimo. Ahora, una cosa es habitar, otra cosa es morar. Una cosa es habitar en un lugar y otra cosa es morar en ese lugar.
Por ejemplo, en mi casa, la casa donde yo vivo es mi morada, pero hay habitaciones y en esas habitaciones yo puedo tener guests, ¿verdad? Que pueden estar ahí un tiempo, pueden estar como un año, pueden estar 2 años, pueden estar, pero no son de allí, esa no es su morada. Cuando vamos a la escritura nos damos cuenta, por ejemplo, de Eliseo cuando pasaba por la casa de la tsunamita. La Biblia dice que la tsunamita se dio cuenta que era un varón del Señor y le pidió a su esposo que hicieran una habitación en el techo de su casa. Y entonces hicieron una habitación, pero ahí no vivía Eliseo. Para que Eliseo cada vez que pasara tuviera una habitación. Su habitar y morar es diferente. El libro de los Salmos, Salmo 91, vayas al Salmo 91 sin quitar, sin hacer a un lado el libro de los Hebreos, porque ahí es donde nos vamos a centrar en el libro en este capítulo, en estos versos del libro de los Hebreos. Pero vamos al Salmo 91 y vamos a analizarlo rápidamente en estas áreas. Cuando vamos al Salmo 91 es muy importante que usted se dé cuenta que él abre con estas dos palabras. El Salmo se abre con estas dos palabras. Eso quiere decir que el resto del Salmo 91, el fundamento de todo lo que viene o de todos los beneficios del Salmo 91, su fundamento son este primer versículo y estas dos palabras. Y es tan importante que usted las entienda y las analice en su hogar cuando tenga tiempo, para no perder mucho tiempo. El primer verso dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente es Shaddai, es la palabra omnipotente, Shaddai. Y Shaddai significa el Todopoderoso. Cuando aparece este nombre, el Shaddai, significa Dios omnipotente. Esa es la palabra, o Shaddai, esa es la palabra que traducen los escritores, la más importante, omnipotente. Y este nombre figura cerca de 50 veces en el Antiguo Testamento y fue el nombre mediante el cual se conoció a Dios entre los patriarcas, Shaddai. Algunos de los eruditos lingüistas trazan su origen del verbo Shaddad, que significa poderoso, inconquistable. Otros relacionan su origen con la palabra acadia para montaña, que indica la grandeza, fortaleza o la sempiterna naturaleza de Dios. Otras explicaciones es que Shaddai está compuesto de la partícula shech, quien o cual, y dai, suficiente. Por lo tanto, Shaddai o Shaddai es el Dios todo suficiente, eternamente y capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Ese es el significado de la palabra omnipotente. De tal manera que al abrirse con la palabra omnipotente y la presentación de este título del Señor o de este nombre del Señor, con las dos primeras palabras habitar y morar, entonces quiere decir que no hay otro lugar suficientemente estable o poderoso o suficiente
para que nosotros tengamos protección. ¿Qué es lo que se necesita en este tiempo dentro de lo que es la iglesia? Lo más importante que nosotros necesitamos es protección. Y la protección que nosotros necesitamos debe de venir del Shaddai, del Omnipotente. Estas dos palabras, el salmista viene y dice que el que habita a su abrigo, ese es el principio, ese es cuando nosotros entramos, es como una puerta y es la antesala cuando usted llega o la sala, pero usted tiene que entrar hasta donde mora el Señor. Entonces el salmista dice que el que habita al abrigo del Altísimo, el que está siempre buscándolo, aunque no viva allí, pero siempre está buscándolo, llega a hacerse en él una morada. Ahora, ¿la morada en quién es? En el Omnipotente. La primera palabra es Altísimo. La habitación es delante del Altísimo. El Altísimo es cuando nosotros venimos y le damos adoración, le damos honra, le damos alabanza. Es cuando nosotros meditamos siempre en Él, tenemos comunión con Él, cuando reconocemos su grandeza. Ese es el Altísimo, cuando todo el tiempo nuestras mentes están delante de su presencia. Estamos habitando, nos ocupamos en otras cosas, pero de todas maneras regresamos a lo que consideramos que es lo principal para nuestra vida, tener una habitación con el Señor. El Salmo 91 viene y dice que es el tener eso como algo sacro en nuestra vida, como algo continuo en nuestra vida, nos llega a ser, ¿cómo se puede decir la palabra? Nos llega a ser electos para poder vivir bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, ninguna persona llega primero llega a morar de un solo delante del Omnipotente. Según este salmo, es como un proceso de habitar. Primero es habitación, es habitación, es habitación, es habitación. Es estar siempre buscando la presencia del Señor, es demostrarle al Señor que verdaderamente Él es lo único y lo primero para nuestra vida. Es estar habitando en su presencia, es estar buscando su rostro, es estar esforzándonos en todo el tiempo por guardar su palabra. Y entonces entramos a este segundo nivel, que ya la morada, es cuando ya Dios nos recibe como algo permanente dentro de lo que es su omnipotencia, dentro de lo que es su todo poder. Cuando vemos esto, nos damos cuenta entonces de que no solo es habitar, sino que es morar. Porque cuando habitamos y moramos, entonces cuando cumplimos estos dos requisitos del Salmo 91, entonces vienen bendiciones de cumplir con estas dos partes, porque no dice el que habita al abrigo del Altísimo va a recibir esto. Dice el que habita al abrigo del Altísimo, dice morará. En otras palabras, el que siempre está aquí en esta habitación va a llegar un momento que va a ser participante, miembro de ese hogar donde está el Señor. Y al ser participante, al estar dentro ya de ese hogar, al hacerlo una morada en su vida, entonces es participante del resto de las bendiciones. Este salmo es un salmo mesiánico, porque en este salmo es un salmo dedicado al Señor Jesucristo y que sale a relucir cuando Satanás lo tienta en el desierto y le pide que se lance del templo. Un pedacito pero en el Nuevo Testamento Satanás le corta un pedazo que está en el libro de los Salmos. Vemos que en este salmo es un salmo mesiánico. Pero cuando venimos a las promesas generales del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia, entonces
Hay bendiciones en el libro de los Salmos. Vamos a verlas así rapidito antes de entrar en el estudio. Mire lo que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ese es el primer beneficio. Y luego dice: él te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador no es otra cosa que Satanás, los demonios. Él te librará del lazo del cazador. Y luego viene en sentido físico de la peste destructora, de cosas, enfermedades físicas que vienen a la tierra, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Acuérdese, si cumplimos los requisitos de habitar y morar en la presencia del Señor. No, estos beneficios no vienen si no cumplimos estos dos requisitos. Hay personas que dicen: ¿por qué si era hijo de Dios? ¿Por qué se murió con tal plaga? Perdón. Yo no considero esto que está sucediendo, que sucedió con esta enfermedad del COVID-19, no considero que sea nada, ni siquiera considero que sea digno de tomarse en cuenta. Pero hay otras pestilencias como la gripe española, como la fiebre negra, como la peste negra, que eso mató millones de personas, y eso fue en un instante. No como por ejemplo ahorita en un país europeo, Australia creo, donde son creo que 80 millones de personas. Se han muerto nomás de COVID, se han muerto solamente 1,700 personas, y están haciendo lockouts y están metiendo a la cárcel y están haciendo un gran desorden en el país, solamente por el 0.04 y algo por ciento que se ha muerto de toda la población total. 80 millones, se han muerto más personas por otro tipo de enfermedades y por otro tipo de situaciones que por esa enfermedad. De tal manera que, por ejemplo, cuando usted oye a MacArthur hace un recuento de los que han muerto en California para poder abrir su iglesia, y él dice que es el menos del 0.01%. Entonces, eso no se considera una enfermedad como un juicio que pueda estar viniendo de parte del Señor. De tal manera que cuando vemos aquí está hablando de una peste, y una peste es como la peste negra. Esa sí en un instante arrasó desde Italia, me parece, hasta Europa. En un instante atravesó en un instante y en un tiempo en el que no había ni siquiera, pues no había nada para aviones ni nada, y eso fue en un instante que se desparramó. Bueno, cuando vemos ese tipo de pestilencias, las pestilencias que hubo en Egipto, que no hicieron daño al pueblo de Israel, esos son juicios, y esas sí son pestes. Esas sí son pestes. Acuérdese que ya después el pueblo se levantó contra Faraón y le dijo: ya no estás viendo que Egipto está destruido y tú no los dejas ir. Esas sí son pestes, porque Egipto estaba siendo diezmado, estaba siendo destruido. De tal manera que cuando cumplimos estos dos requisitos, nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, nos cubre con sus plumas y estamos seguros debajo de sus alas. Ahora dice que va a haber terrores nocturnos. No se sabe con exactitud qué puede ser un terror nocturno, pero va a haber terrores nocturnos. Cuando usted va al libro de Éxodos, el terror nocturno que hubo, el más terrible que hubo, fue la muerte de los primogénitos. Ese fue un terror nocturno. Fue cuando el ángel de la muerte pasó y acabó con todos los primogénitos, desde el más rico hasta el más pobre, del primogénito de la bestia. Acabó con todos los primogénitos. Ese fue un terror nocturno. Aquí el Salmo dice que no vamos a tener temor de terrores nocturnos. No vamos a tener temor de saetas que vuelen de día, ni pestilencias que anden en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y luego dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra.
el Salmo habla de 1000 y 10,000, así caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, está refiriéndose a mucha gente, está refiriéndose a algo bastante pesado. Es como, por ejemplo, cuando el hermano Pedro, cuando el terremoto en Guatemala, que acabó con el antiguo Guatemala, Dios envió a varios predicadores a avisar con tiempo. Cuando iba a llegar el terremoto, Dios les habló a ellos que salieran, y que salieran de donde estaban y que se fueran a hincar a cierto parque, y que no levantaran la cabeza, que estuvieran con la cabeza bien agachada, bien humillado en la tierra, y que no abrieran los ojos ni nada, oyeran lo que oyeran, estuvieran con la cabeza bien metida en la tierra. Y dice que cuando acabó el terremoto y entonces pudieron levantar las cabezas, dicen que todo lo que estaba alrededor de ahí que estaba parado se había desaparecido, menos el lugar donde estaban orando, donde Dios los mandó. Eso quiere decir que esa es la protección de cosas que pueden caer y tratar de destruir cuando nosotros estamos en la morada. Por eso vamos a estudiar la importancia del lugar santísimo, porque es cuando nosotros vamos a recibir, es donde vamos a recibir nosotros protección. Es donde vamos a tener la revelación de Dios, la verdadera revelación necesaria que vamos a tener. Va a haber lo que se llama el derramamiento de la lluvia tardía y la manifestación de Dios en una forma extraordinaria en los últimos días. De tal manera que este salmo es un salmo en el que nosotros debemos de procurar su presencia al máximo para poder recibir los beneficios de la protección del Todopoderoso. De eso se trata. Cuando vamos al libro de los Hebreos, entonces el libro de los Hebreos habla más profundamente, y eso es lo que vamos a analizar en este tiempo, lo que vamos a ver. Ahorita que venía yo en el carro, no sé qué le pregunté a Loida y no me respondió. Y le dije, ¿sí me oíste? Y me dijo, sí te oí, pero no te puse atención. Sí te oí, dice, pero no te puse atención. Ok. Cuando vamos y estando estudiando, me vino eso. Te oí, pero no te puse atención. Te oí, pero no te puse atención. Estudiando me vino a la cabeza, y realmente lo que nos falla a nosotros para poder lograr lo que vamos a estudiar y lo que estamos viendo en el Salmo 91 son los oídos. Los oídos. Al pueblo de Israel, Jesucristo dice que Dios les dio ojos de estupor para que no vean, y oídos para que no oigan, para que sean sanados. Entonces el pueblo de Israel, Dios le dio, lo cegó y lo ensordeció. Quiere decir que las dos cosas principales, que las que contamos nosotros, son los ojos y los oídos en el Señor. Los ojos espirituales y los oídos espirituales. Es la parte más importante con la que nosotros contamos para poder recibir la revelación del Espíritu Santo. Sin la revelación del Espíritu Santo, entonces estamos, ¿cómo se puede decir la palabra? Estamos incapacitados, estamos disabled. No, vamos caminando mirando sombras, como el ciego que Jesucristo lo oró por él 2 veces. Entonces, lo más importante con lo que nosotros contamos es con los oídos y con los ojos. De hecho, cuando Samuel le trae juicio a Saúl, le trae juicio por una sola cosa, porque no obedeció. Pero no obedeció porque no puso, ¿qué dice la Biblia? ¿No puso qué? ¿Ah? Atención.
no puso atención al mandato. Porque cuando viene él y le dice acerca de lo que él trajo, el Samuel, el profeta Samuel viene y le dice que Dios se complace en los sacrificios y en las ofrendas, tanto como que se le obedezca y que se le preste atención. Entonces él viene y dice que como ídolos, idolatría es la desobediencia, y como hechicería la falta de atención. Tiene que poner atención. Dios busca que pongamos atención, que atendamos, que pongamos atención. Y la forma de poner atención es abriendo los oídos. Y cuando vamos a la escritura, entonces, la última iglesia que estudiamos, a ella le estaba faltando visión y le estaba faltando audición. Ya no oía y ya no veía, porque ella creía, la iglesia creía que no necesitaba nada, que estaba completa, y entonces cayó en el estado en el que se encontraba. De igual manera, cuando nosotros no ponemos atención, estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Es como cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, se usan dos palabras importantes. Cuando viene él y dice, repartieron entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, dice. Pero usa una palabra muy importante: mientras tanto ellos me miran y me observan. Dos palabras importantes, porque una cosa es mirar y otra cosa es observar. Una cosa es que yo pase y mire a alguien, otra cosa es que yo me detenga y observe a la persona de cabo a rabo. A Jesucristo no solo lo miraban, pero se paraban y lo observaban. Se quedaban mirando completamente todo al Señor Jesucristo. De tal manera que ahí estaba la visión. El libro de los Hebreos, el apóstol Pablo, bueno, no se sabe si es el apóstol Pablo, pero el escritor del libro de los Hebreos, en este versículo 19, viene y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahí está hablando el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de otra vez el apóstol Pablo. Creo yo que es el apóstol Pablo el escritor, por eso lo repito tanto. Pero no, el escritor del libro de los Hebreos es un autor desconocido. Pero todo lo que toda la forma en que se dicta esta carta es similar a todas las que escribe el apóstol Pablo. Pero bueno, el escritor de esta carta viene y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí ya viene utilizando la palabra libertad. Libertad. No había libertad, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo se trata de, ¿qué vamos a estar en el lugar santísimo según lo que estamos estudiando? Morar. Para poder morar, por eso estamos en la iglesia, por eso venimos a la iglesia, por eso debemos de hacer una vida de oración, una vida de adoración, una vida de sometimiento, una vida de obediencia, una vida de consagración, porque esa es la forma de habitar hasta llegar a la morada. No se puede llegar así todo frío a la morada, no se hace de esa manera. Entonces nosotros tenemos que habitar con el Altísimo, adorando al Altísimo siempre, para poder morar con el Omnipotente. En otras palabras, nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, pero no como lo enseña la iglesia en este tiempo, de que no, ya usted puede entrar y hacer. No, Señor, hay requisitos para entrar al lugar santísimo, pero hay beneficios de estar en el lugar santísimo. Entonces el apóstol viene y dice: así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, el sacerdocio no se ha quitado,
para poder seguir teniendo, entrar al lugar santísimo, nosotros, primeramente la carne de nuestro Señor Jesucristo era el velo, representaba el velo o representa el velo, se rompió. Segundo, el sacerdocio sigue allí, ya no conforme el sacerdocio de Aarón, sino conforme el sacerdote de Melquisedec. Según el sacerdote de Melquisedec, que es sacerdote eterno, él sigue siendo sacerdote, él sigue estando como sacerdote. Jesucristo todavía sigue intercediendo por nosotros. Por eso es de que nosotros no nos arrastra Satanás, no nos destruye. Por eso la gente piensa que es porque el hermano pastor ora o porque los hermanos oran. La oración es una parte importante de nosotros, pero la realidad espiritual por la cual nosotros podemos permanecer es porque nuestra vida, una parte de nosotros siempre está tratando o esforzándose por habitar bajo el abrigo del Altísimo, siempre. En medio de dudas, en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de todo tipo de situaciones, en medio de cansancio, en medio de enfermedades, en medio de debilidades, siempre una parte de nosotros que es que es fortalecida por nuestra fe, siempre está procurando eso. En medio de nuestro carácter o de debilidades, qué sé yo, en medio de tantas cosas que tenemos, siempre estamos procurando con sinceridad, porque la Biblia dice que ahorita lo vamos a ver, con sinceridad estar cerca del Señor. Entonces es esa habitación, tratamos de llegar a la habitación, andamos en la calle y aquí tenemos habitación y llegamos a la habitación que el Señor nos tiene reservada a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando habitamos en esa habitación, para eso es el sacerdocio. El Señor Jesucristo sigue ministrando como sacerdote por nuestras fallas, sigue ministrando como sacerdote y también es abogado, porque cuando vamos al libro de Primera de Juan dice que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre al Hijo. Solo es un abogado que intercede por nosotros. ¿Por qué va a interceder? Pues por nuestras faltas, por faltas que cometemos, que si no estuviera un intercesor, si no hubiera un sacerdote, si no hubiera un abogado que nos representara, ya Dios nos hubiera consumido. Entonces sigue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sigue ministrando como un ministerio sacerdotal. Si tienen frío, apaguen ¿tienen prendido el aire? ¿El aire acondicionado? Si tienen frío, porque yo veo como que tienen frillito algunos, si tienen frío apáguenlo, ¿verdad? Yo por mí porque para que no estén así queriéndose cobijar con el velo. De tal manera que los músicos son los que necesitan, son los más calorientos, esos son los que necesitan el aire prendido. De tal manera que seguimos teniendo un sacerdote. Sigue habiendo un sacerdote. Él sigue como sacerdote sobre la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. De tal manera que el apóstol viene y quiere que nosotros estemos en el lugar santísimo, porque ya tenemos libertad, porque tenemos un sacerdote que intercede por nosotros. Pero los dos primeros requisitos es de que nosotros tenemos que tener la oportunidad ¿cómo se puede decir? El hábito o la costumbre de poder estar siempre procurando estar delante de la presencia del Señor. Una persona que no está delante de la presencia del Señor no puede recibir ni un beneficio, porque es una persona carnal, es una persona que no es nada, es terrenal. El Espíritu Santo ni siquiera lo tiene, y si lo tiene contristado. Entonces el libro de los Romanos dice: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ese no es hijo de Dios, no es nada, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de darnos cuenta de que en este tiempo específico necesitamos aprovechar la bendición que tenemos
del lugar santísimo. Debemos de aprovecharla. Debemos de procurar que Dios nos abra el entendimiento, nos abra los oídos, nos abra los ojos para poder entrar en el lugar santísimo, para estar directamente en la presencia del Señor, en la presencia del Todopoderoso, estar en su presencia, habitar en su presencia y morar en su presencia. Necesitamos nosotros esforzarnos de tal manera que nosotros podamos no solo recibir los beneficios, pero sentir la seguridad, tener la seguridad de que estamos todo el tiempo en la morada de nuestro Señor, que estamos en el lugar santísimo. Y entiendo yo que hablar o enseñar parece algo que, bueno, dice uno, bueno, pues el hermano pues está enseñando, de ahí a que podamos cumplirlo, pues es diferente. Pero la enseñanza no quiere decir que nosotros vamos a hacernos inmediatamente vamos a lograr el cumplimiento de lo que estamos aprendiendo. Pero estamos aprendiendo para poder entrar en el proceso de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Cuando vamos, el predicador viene, dice claramente, ya tienen libertad para entrar al lugar santísimo. Ya Jesucristo por medio de su carne rompió el velo. Ya Jesucristo sigue siendo sacerdote para que ustedes tengan entrada al lugar santísimo. Sin Él no pueden, pero como Él sigue siendo sacerdote, entonces ustedes pueden entrar hasta el lugar santísimo, a recibir las bendiciones que tiene el lugar santísimo. Ahora, pero para que entren al lugar santísimo, ya sabemos que estar en el lugar santísimo es estar en la presencia directa del Señor. Y eso ya se sabe, que cuando vamos al lugar santísimo es para estar delante de la presencia del Señor. Es un nivel más alto. Es como cuando Dios le habla a Ezequiel y le enseña los niveles de agua. Es como cuando Eliseo, Elías lo prueba y le dice que se quede primero en una parte, después en otra parte, después en otra parte, después en otra parte, hasta que recibe la bendición que le da Elías. Es crecimiento. Es plenitud en la vida espiritual. Es tratar de buscar lo máximo en el Señor. El predicador viene y dice aquí, el escritor viene y dice, ya ustedes ya pueden tener lo máximo que puede recibir un ser humano. Lo máximo que puede recibir un ser humano. ¿Y qué es lo máximo que podemos recibir como seres humanos? La capacidad de poder estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente. Esa libertad ya la tenemos porque de todas maneras, reconociendo nuestras debilidades, el Señor sigue siendo sacerdote. Cuando nosotros entramos y reconocemos esta libertad, porque dice que es una libertad, ya tenemos libertad para entrar, ya somos libres para entrar. De todas maneras, el predicador en el verso 22, vamos a ver los requisitos. ¿Qué dice ahí? Acerquémonos, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón, ¿qué dice ahí? Sincero. Lo primero que nosotros tenemos que ver, si tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Eso es algo extraordinario, que podamos lograr entrar a la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente, y tener experiencias directas con el Señor, con ese Dios, con nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. Pienso yo que debe de ser lo máximo que nosotros debemos de aspirar, y debe ser algo extraordinario lograrlo. Debe de ser algo extraordinario permanecer en el lugar santísimo.
Debe de ser algo extraordinario poder entrar y salir al lugar santísimo. Acuérdese que Jesucristo como sacerdote se pone también como puerta. Y una puerta como puerta es una puerta para llegar a ¿dónde? ¿Por qué Él se pone como puerta? La puerta solamente es para entrar a un lugar. Si Él se pone como puerta, dice yo soy la puerta. ¿Para qué es la puerta? Para llegar al Padre, para llegar al lugar santísimo. Él dice yo soy el camino. El camino solamente es un destino, es para un camino, se hace un camino para llegar a un destino. Y el destino es el Padre. Siempre, siempre, siempre que Jesucristo se pone como camino o se pone como puerta, es porque hay un destino al cual tenemos que llegar, que es al Padre. Mismo Señor Jesucristo cuando dijo y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo al que tú has enviado. Nuestro destino es conocer al Padre y al Hijo. El Hijo está como en esta escritura que estamos leyendo, está como sacerdote. Tenemos que conocer al Hijo como nuestro sacerdote. Cuando usted está pasando pruebas, luchas, dificultades, cuando usted está pasando un montón de cosas, pero usted conoce a Jesucristo como su sacerdote, entonces usted la vida espiritual y la vida en la tierra y la vida donde sea se le va a hacer más easy, menos complicada, menos difícil. Su entendimiento va a ser mejor aclarado, va a conocer mejor la persona del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo es el que le está mostrando el camino. Él es el camino y es el que le está mostrando el destino a donde tiene que llegar. Conocer a Jesucristo en sus diferentes ministerios es muy importante. Jesucristo aquí su ministerio es el ministerio sacerdotal. En otras palabras, la entrada al lugar santísimo no se hace sin estar el sacerdote de todas maneras allí. Tiene que estar el sacerdote. De tal manera que cuando nosotros venimos y intercedemos delante del Señor, Señor, yo como ser humano, como hijo tuyo, soy incapaz de lograr llegar hasta la plenitud de tu gloria, hasta la plenitud de tu presencia. Sin embargo, tengo a tu Hijo como mi sacerdote que intercede por mí. Soy indigno de poder estar en tu presencia, soy indigno, tengo indignidad espiritual en mi vida, no soy digno de recibir nada de ti, no soy digno. Pero tú como sacerdote, como mi sacerdote que intercede por mis pecados, por mis errores, por mis faltas, como sacerdote que está entre Dios y yo, entre el Padre y yo, entonces yo puedo entrar libremente hasta su presencia. Quiere decir que nuestra fe tiene que estar fincada ¿en quién? Primero, ¿en quién? En Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar fincada en Jesucristo. De tal manera, para poder nosotros lograr esto que le estoy enseñando, necesitamos el primer requisito, corazones sinceros. En otras palabras, no tiene que haber hipocresía, soberbia, orgullo, malicia en nosotros, en nuestros corazones. El corazón es el alma. Es cuando se refiere el corazón, se refiere al alma, a las emociones. Hay personas que son soberbias, que tienen orgullo, que tienen malicia. Personas que son principalmente incrédulas. Sus corazones, no hay sinceridad en ellos. Debe haber corazones en nuestro corazón, nuestra alma debe de ser sincera. ¿En qué tiene que ser sincera? En todas nuestras incapacidades. Delante de Dios nosotros no tenemos que dar nuestras capacidades. Usted no tiene que dar sus capacidades. Las capacidades que demos delante de Dios no muestran un corazón sincero. ¿Qué muestran? Un corazón orgulloso, altanero.
Cuando usted viene delante del Señor, entonces como el fariseo que mira al publicano que está ahí humillado. No hablaba, el publicano no hablaba, simplemente decía: ten piedad de mí porque soy pecador. En otras versiones dice: ten piedad de mí, pecador. Llegó el fariseo, se para, no se humilló delante de la presencia del Señor. Paradote. Viene y dice: Señor, te doy gracias porque pues yo diezmo, yo ayuno tantas veces a la semana. Te doy gracias porque yo no soy ni siquiera como ese publicano que está allí. Según él estaba en la presencia del Señor, no estaba en la presencia del Señor, estaba en la presencia de él mismo, en su propia presencia. Y cuando viene, se utiliza una palabra, se utiliza la palabra justificación. ¿Quién dicen que salió justificado? ¿El fariseo? No, el que salió justificado fue el publicano. El publicano, ¿dejó de ser publicano el publicano? No. No dice la Biblia que salió de allí y ya no fue tras su trabajo de publicano. Él seguía siendo publicano. Por eso iba y le pedía perdón a Dios, porque robaba. Entonces le estaba humillado: ten piedad de mí. Pero Jesucristo dice que el fariseo, así como entró, así salió, por su soberbia, su orgullo fariseico de que ya lo sabía todo y él era entendido en enigmas y en tantas cosas. El Señor lo miró. ¿Y cómo lo miró? Como nada. ¿Qué tenía el corazón de ese fariseo? Soberbia, orgullo, altivez. ¿Podía entrar al lugar santísimo? No puede entrar al lugar santísimo una persona así. Aunque tengamos libertad y aunque tengamos sacerdocio, ¿qué necesitamos? Tenemos el sacerdote, y el sacerdote, haga de cuenta que usted va al lugar santísimo, está a la puerta, el sacerdote está a un lado. ¿Qué es lo primero que le va a decir? Sí, tienes libertad de entrar aquí porque ya eres mi hijo, pero a ver, ¿qué nos va a pedir que le enseñemos? ¿El corazón? ¿Y qué va a haber en el corazón? Sinceridad. A ver si somos sinceros, a ver si no somos hipócritas. Porque lo opuesto de sinceridad, ¿qué es? Hipocresía. Eso es lo opuesto de sinceridad. Cuando usted dice que usted va en el camino del Señor y que usted va caminando de acuerdo a la voluntad del Señor, se reconoce porque hay sinceridad, no hay hipocresía en su vida. No está, ¿cómo se puede decir la palabra? Disfrazado o disfrazada de creyente o de hijo de Dios. No trae un disfraz. Puede presentarse delante del Señor como es, con sus debilidades. Dios no se asombra de nuestras flaquezas. Dios no se tapa los ojos ante nuestra desnudez de nuestro pecado. Él nos ve. Pero ¿qué pide? Que seamos sinceros, que lleguemos al sacerdote y le podamos decir: Señor, yo tengo ganas de entrar, ya tengo libertad para entrar al lugar santísimo, pero fíjate que tengo este problema y este problema y este problema, ayúdame. Que seamos sinceros con nuestras debilidades, porque todas las debilidades, acuérdense que del corazón, que Jesucristo dijo que sale del corazón: las malas cosas. Las malas cosas salen del corazón. Entonces, ¿el corazón de qué está cargado? De maldad. Entonces, ¿qué venimos? ¿Para qué tenemos el sacerdote? Para que interceda por esa cosa mala que tiene el corazón. Pero para que Él interceda, no podemos venir delante del Señor: Señor, ya tengo libertad de entrar al lugar santísimo, ahí voy para allá. No, Señor, enséñeme.
Enséñeme cómo está su corazón. Señor, mi corazón, no soy digno de entrar allí. Yo voy a entrar por tu muerte en la cruz del Calvario, pero no soy digno. Mi corazón está completamente sucio. Mi corazón está contaminado por más que me esfuerzo, por más que lucho. Y usted está hablándole de esa manera. El sacerdote está viendo que lo que está diciendo, de que se está esforzando y de que está luchando y de que está anhelando, es cierto. Hay sinceridad en lo que usted está hablando. No es mentira. Eso es lo primero. Porque el sacerdote para eso está. El sacerdote está entre medio del Padre y nosotros. Entre medio del lugar santísimo y nosotros. Y él viene y dice, ok, tu boleto soy yo. Yo ya abrí, yo ya quité ¿cómo se puede decir la palabra? Ya quité el estorbo. Pero no porque quité el estorbo, que era el velo, quiere decir que no tengo requisitos para que entres. El requisito que quiero que tengas es que tengas un corazón sincero, que hables con sinceridad de lo que tú eres, de lo que te afecta, que te esfuerces realmente y con sinceridad por tus errores, que te duelan tus faltas, que te duela el error que cometes, que sientas dolor en tu vida, que sientas dolor, que te sientas que estás traicionando al Señor con tus acciones y vengas delante de mí, que soy el sacerdote, y me lo digas. Sé sincero. No vengas a mí queriéndome engañar como que si yo estoy tontito. No, acércate a mí con sinceridad, háblame con sinceridad. Ese es el primer requisito, ser sincero. Ser sincero. Y cuando usted lo mira desde el punto de vista humano, yo pienso, creo yo, que esa es una de las principales virtudes con la que contamos dentro de un núcleo familiar, o deberían de ser. Evitar dentro del hogar la hipocresía, ser sinceros, hablar con sinceridad los unos a los otros, hablar sinceramente, porque cuando se habla sinceramente, si hay cosas que afectan, entonces vienen y se pone a cuenta la persona. ¿Cómo se puede poner a cuentas una persona con alguien que todo el tiempo está enojada con ella, pero siempre tiene una cara de risa? ¿Cómo? La persona va a pensar que está bien todo el tiempo. De tal manera que se necesita sinceridad. Y cuando vamos aquí a la escritura, varias veces se habla de ser sincero, de hablar. Pero aquí está hablando del corazón, está hablando del alma. Quiere decir que yo tengo que ser sincero de las cosas que hay en mi alma. Tengo que hablar con sinceridad. No meter cosas que no son reales en mi vida. O que están hasta fuera de mi alcance. Sino venir delante de Dios y reconocer lo que hay en mi corazón. Señor, yo entiendo que tú me has dado libertad para entrar en el lugar santísimo. Tengo fe, tengo suficiente fe en mi vida, creo en todas tus promesas, pero tu palabra dice que tengo que tener un corazón sincero, así es que ahí te va. Necesito que me ayudes por esto y esto y esto. Entonces sacamos todo lo que hay en el corazón que puede afectarnos, que Él lo conoce, pero quiere que nosotros lo confesemos. Qué importante es que nosotros entendamos la confesión, porque si la Biblia dice, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, que somos humanos, qué tan importante es que nosotros vengamos delante de Dios y le confesemos a Él lo que hay en nuestro corazón. Qué pérdida, qué dolor, qué tristeza cuando nosotros no le confesamos ofensas, faltas
a nuestra familia, a nuestra esposa y qué sé yo, hijos, hijas, nietos, lo que sea. Cuando no venimos, hermanos en la iglesia, cuando no venimos confesamos nuestra falta y se dan cuenta por otro lado. Es que eso es algo vergonzoso, eso es algo triste, que va a causar más dolor, más ruptura dentro de la vida de la persona, que se va a dar cuenta que nosotros le hemos traicionado o le estamos engañando, cuando podemos venir delante de él y decirle, ¿sabe qué, hermano? Quiero pedirle perdón porque me cae gordo, ¿verdad? Claro que no se lo va a decir aquí en el púlpito, aquí, no, ¿verdad? Usted va a traer a la persona. ¿Qué dice la Biblia? La regla, ¿qué dice del hermano, de la hermana? La regla es tráigalo a secreto, habla con él en secreto, hermano. Lo que usted está haciendo me está causando daño, lo que usted está haciendo me está haciendo tropezar, lo que tú estás haciendo me está haciendo que yo me sienta triste. Hablar con la persona para que la persona recapacite. Lo mismo si yo estoy cometiendo una falta, la Biblia dice yo no puedo venir y traer mi ofrenda al altar si no me reconcilio con la persona. Yo tengo que venir y pedirle perdón, ¿sabes qué? Yo quiero reconciliarme contigo porque me enojé o porque esto o por aquello, y quiero pedirte perdón porque te falté al respeto, porque con mi acción dañé. Aunque hay personas que ni miles de perdones los son suficientes. Eso no es como se dice la palabra, eso no es el requisito. El requisito es usted pida perdón. Si no se lo aceptan, pues ya de la persona que no le quiso aceptar, porque según esté muy enojado, muy enojada, qué sé yo. Usted va a reconocer, perdóname porque reconozco que yo te dañé en esta área y te quiero pedirte perdón. Si la persona sigue ignorante o ignorando, entonces ¿qué está demostrando que es esa persona? Una persona orgullosa, soberbia. Una persona soberbia, ¿por qué? Voy a perdonar. Hay personas que perdonan, pero nunca se olvidan de lo que les hicieron. Perdonar es olvidar. Yo me perdono, tú me hiciste esto, te perdono y me olvido ya de lo que me hiciste. Pero hay gente que lo recuerda y lo recuerda y lo recuerda y lo recuerda y lo recuerda, pues nunca lo perdonó. Nunca lo perdonó. Entonces se trata de pedir perdón al yo responder a la persona que está siendo sincera. Porque ya de por sí venir una persona, nosotros como seres humanos, que de por sí somos de una naturaleza caída y de una naturaleza tan tremenda, tenemos que vencer un montón de obstáculos, de soberbia también nosotros mismos y de orgullo para pedir perdón, porque siempre los seres humanos creemos que el otro es el que tiene la culpa. Entonces imagínese usted y luego recibir una respuesta de ese tipo. Ok, está bien. No te estoy perdonando. No te estoy perdonando. ¿Entiende? Entonces es cuestión de que ahora cuando venimos delante de la presencia del Señor, Dios es lo que cuenta, que nosotros seamos capaces de tener esa humildad tan pegada en nosotros que nosotros ni nos duele que nos dañen y perdonar a los que nos ofende, ni nos duele pedir perdón cuando ofendemos nosotros. Esa es la demostración más alta y más sublime de la humildad del creyente. Y cuando usted mira al atributo principal que saca el Señor Jesucristo en el comienzo de su ministerio, ¿qué dice? Aprended de mí, ¿qué dijo? Manso y humilde, dos cosas. Porque claro, para pedir usted perdón y humillarse necesita ser manso. Necesita entrar en la mansedumbre y necesita la humildad. Y Jesucristo dice que esas dos cosas que se aprenden. ¿De quién? De Él. De Él. Hay gente que dice que yo quiero ser como fulano, sutano, mangano. Usted no va a poder ser como todos, somos soberbios. Todos somos orgullosos, todos somos soberbios. Así ve a una persona así viene así, que ella no hace nada, que hay soberbia, es orgullosa la persona. Todos los seres humanos tenemos un grado alto, mediano o bajo, pero todos tenemos soberbia. Somos soberbios, somos orgullosos, esa es la naturaleza caída del hombre.
y estamos en esta mugre naturaleza, en esta carne, entonces somos soberbios. Somos soberbios. Por eso se aprende. Se aprende. ¿De quién? De Jesús. Que cuando lo escupieron, cuando lo latiguearon, Él no respondió para nada. Él no hizo nada. Cuando venía caminando con la cruz y que vio a las mujeres llorando, porque la gente cree que todo Jerusalén mató al Señor Jesucristo. No es cierto. Los que condenaron al Señor Jesucristo fueron los que estaban adentro de los muros. No fueron todos los de las aldeas y toda la gente, ni siquiera la que estaba fuera de los muros. Fueron un puñado de gente que estaba adentro, que estaba llegada al sacerdocio. Entonces no eran poquitos, pero no eran todos, porque cuando sale y lleva cargando la cruz, ¿acaso no estaban llorando las mujeres cuando lo vieron? Sería una contradicción. Entonces no se acerca a ellas. Se acerca a ellas y les dice: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Dice, y lo da una profecía, dice, y por vuestros hijos. Dice, porque si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué va a ser del seco? ¿Qué va a ser de ustedes? Si yo, que soy verde, que estoy fuerte, que no tan fácilmente me pueden trozar, me están haciendo esto, ¿ahora qué van a hacer con ustedes que van a estar todos secos? ¿De qué demuestra la sequedad? ¿Qué demuestra? ¿Qué demuestra lo seco? Debilidad, lo seco de debilidad, débiles. Entonces, si yo que estoy verde, que para eso vine, que me están haciendo esto, ahora ustedes, y ahora sus hijos, como diciendo, ustedes son una generación, la generación siguiente de ustedes va a estar peor todavía, de débil. ¿En qué? En la fe. En la fe. Entonces, nosotros, por eso el apóstol Pablo habla mucho de los padecimientos de Jesús. De los padecimientos de Jesús. Y por eso él mucho habla de que él lleva las heridas de Jesús. Eso quiere decir que esa es la clave para que nosotros podamos recibir la humildad que Jesucristo tenía. Para aprender la humildad y la mansedumbre que él tenía. ¿Cuántas de las veces no se le puede decir mi alma porque ella quiere su casa aparte? No se le puede decir nada porque luego explota rápido. ¿Qué nos falta aprender? ¿De quién? De Jesús. Que cuando le decían alguna cosa, él no abría su boca, él se quedaba callado. Usted nunca va a encontrar en la Escritura solamente una vez el Señor Jesucristo se llenó de enojo, de celo, cuando agarró el azote de cuerda y sacó a todos los vendedores que estaban en el templo, porque el celo por su casa lo consumió. Pero usted no ve al Señor Jesucristo, cuando le iban a despeñar, él se iba. Nunca, porque no había llegado su tiempo. Y entonces nosotros tenemos que aprender de él, de su carácter. Está reflejado en todos los evangelios el carácter manso y humilde del Señor Jesucristo. Y está reflejado en el burro. ¿Acaso cómo se mira un burro? No se mira con ese carácter, los burros. Usted verá un caballo, el caballo no. El libro de los Salmos dice que el caballo es soberbio. Soberbio. Y cuando hablan de los soberbios, le dice: no seas como quién, como el caballo, pero no, como el caballo y como quién, como el mulo. Quiere decir que el caballo y el mulo se parecen en lo soberbio. Un caballo, aunque vea las espadas en la batalla, no se regresa. Eso no se regresa. A ver, agarré un burro. Un burro no anda, un burro se echa cuando ve peligro. No vio al ángel cuando llevaba a Balaam y se echó. Y no lo agarró a golpes hasta que habló la burra.
Cuando vemos el carácter de un burro, es un burro que el burro, su carácter refleja mansedumbre. Vea un burro, busque burros en el retratos de la internet y véalo, verá que véale los ojos al burro, verá que los ojos se le miran así bien mansos, así los burros. Los ojos de un burro son diferentes que los ojos de un caballo. Y todo el aspecto de un burro demuestra, ¿qué demuestra todo el reflejo de un burro? Humildad. Humildad. Quiere decir que así es. Jesucristo agarró un burro. Aparte de que en el Antiguo Testamento los asnos los agarraban los reyes, no agarraban caballos. Los reyes del pueblo de Dios agarraban asnas blancas. No podían andar en caballo los reyes de Israel porque era una muestra de altivez y ellos ni siquiera así podían mostrarse delante del Señor. Por eso cuando dicen que Pablo se cayó de un caballo, yo no sé dónde agarraron al caballo en primer lugar, que lo tumbó del caballo. Y ahí en el libro de los Hechos nunca habla de ningún caballo. No dice que Pablo se cayó de un caballo. Si se cayó, se tuvo que haber caído de un burro. Si es que iba montado en algo, iba montado en un asno, no en un caballo. A su nombre. Entonces nosotros tenemos que acercarnos para entrar al lugar santísimo, sabiendo que tenemos el sumo sacerdote. Nos tenemos que acercar con corazones sinceros, tener sinceridad en nuestro corazón. La sinceridad es para una sola cosa, para reconocer lo que nosotros somos. Solo para eso es. Usted va a ver predicadores que le van a enseñar que usted ya tiene que olvidarse. ¿Cómo se va a olvidar de lo que usted sigue siendo? Y yo sigo siendo. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo usted puede creerle a un predicador que usted ya es el ángel Gabriel si usted mismo se conoce y yo mismo me conozco? Que en medio de mi búsqueda del Señor de todas maneras sigo padeciendo de ataques de mi carne y de la tierra y sigo luchando contra ellas. Pues este cuerpo está en mí. Si aquí estoy, aquí vivo. Entonces, lo que hace que mi entrada sea libre es por el sacerdote. Pero el sacerdote quiere que nosotros vengamos con sinceridad y le digamos: Señor Jesús, aquí estoy. Tú eres mi sacerdote. Tú eres el que intercede por mí. Tengo estas faltas, necesito. Yo anhelo. A ver, levante la mano los que anhelarían vivir toda la vida en la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es algo extraordinario. Que el día que la iglesia verdadera logre eso va a ser el clímax de la plenitud de la iglesia. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Pero necesitamos por lo menos siempre estar en la habitación. Siempre en la habitación, de tal manera que ya Dios diga: ya me cansó pues mejor que se quede aquí a morar aquí. ¿Me entiende? Pero cuando usted se va a Enoc, ¿qué tenía con el Señor? ¿Morada o habitación? No, tenía habitación. ¿Hasta cuándo tuvo morada? Hasta que se lo llevó. Entonces Dios lo vio y dijo: todos los días anda aquí conmigo. Todos los días, a cada minuto, cada segundo, cada hora de su vida anda conmigo. Aquí habita conmigo todo el tiempo. Pues mejor me lo traigo. Y cuando habla de Elías, ¿qué dice de Elías? Dice: Elías era ¿qué? Un hombre. ¿Qué dice? No, sujeto. No dice con pasiones. Eso es una palabra muy importante. Dice: Elías era un hombre sujeto. Quiere decir que estaba atado, como amarrado con un cinto.
Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las ¿quién? ¿Y quién se metió a las nuestras? ¿Quién se metió en las nuestras? No fue mismo Pablo que se metió en las mismas nuestras. Porque no dijo semejantes a las de ustedes. ¿Verdad que no? Digo semejantes a las nuestras. Es como el predicador que cuando predica todo el tiempo, y usted hermano, y usted hermana, y cuando acaba de predicar todo el mensaje fue usted, y él nunca se metió. Pablo viene y dice, era un hombre con pasiones, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él sabía, Pablo lo sabía. Pero Pablo sabía también que podía dominar esas pasiones andando ¿en dónde? En el Espíritu. Porque en el capítulo 8 del verso 1 dicen, ahora le doy gracias a Dios porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y de los que no andan conforme la carne. Quiere decir los que no le obedecen a la carne, sino los que le obedecen al Espíritu. Quiere decir que la carne sigue allí. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Ah? Dejar de obedecerle a la carne, las órdenes que nos da la carne, y seguir y obedecer al Espíritu. Ahí ya no hay condenación para ese grupo, no hay condenación. No dice que no hay condenación para los cristianos, si no ahí entra todo el mundo. Dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no hubiera puesto lo que sigue abajo, todos los carnudos entraran. Pero viene y dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, los que no le obedecen a la carne, sino que le obedecen al Espíritu. Para ellos no hay condenación. Pero para los que le obedecen todo el tiempo a la carne, para eso sí hay condenación. ¿Y condenación qué es? ¿Cuál es la condenación? Pues la muerte eterna es condenación. Esa es la condenación. Delante de Dios cuando venimos, por eso está el sacerdote, para venir delante del sacerdote. ¿Por qué cree usted que los curas romanos inventaron el sacerdocio de ese tipo? De los confesionarios y de tanta cosa. Porque pellizcaron palabras de un lado y de otro para cometer un dogma, para hacer una doctrina y lo vas a convertirlo en un dogma. Por eso. Y entonces hay un montón de sacerdotes. No, tenemos uno. Y a él tenemos que venir y decirle, Señor, aquí está, con sinceridad vengo delante de tu presencia. Mi corazón aquí está delante de ti, abierto, con todas mis ineptitudes, con todas mis faltas, con todos mis errores, con todas mis cosas dañinas, pero con un deseo ferviente de entrar hasta el lugar santísimo. Ese es el primer requisito. Dice, con corazones sinceros, dice, en plena certidumbre de fe. El corazón no solo tiene que ser sincero, sino que tiene que estar una fe segura, estar seguro de su fe. Dice con plena certidumbre. Certidumbre, en otra palabra, es un poquito difícil de entender, pero en otras versiones dice seguridad. Con plena seguridad de fe. Yo tengo que tener seguridad que creo. Estoy seguro de lo que yo estoy creyendo. Estoy seguro de lo que yo estoy aceptando. Estoy seguro del juicio venidero. Estoy seguro del perdón de mis pecados. Estoy seguro de la doctrina de la justificación. Estoy seguro de la doctrina de la salvación o soteriología. Estoy seguro de las profecías o escatología. Estoy seguro de todo lo que viene, del fin de la tierra, del fin del mundo. Estoy seguro
de que Jesucristo murió por mí para justificarme y para perdonarme, para salvarme. Esa es una seguridad en la fe, que es en Cristo Jesús, dice la Biblia. Sin fe, yo estoy fallando y soy incrédulo, y los incrédulos no tienen parte en el reino de los cielos, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, yo tengo que estar seguro cuando me presento delante del Señor, con un corazón sincero y con una seguridad en mi fe. Claro, cuando usted está seguro de algo, usted se está presentando a alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús. Usted está presentando a ese alguien con una seguridad profunda de que lo está oyendo, de que está cerca de usted para interceder por usted, y está seguro, tiene una fe plena en el que se está acercando o quien se está acercando. Casi la mayoría de las veces el ministerio de Jesucristo en los 3 años que estuvo fue que los discípulos crecieran en fe. Acuérdense que cuando no pudieron sacar al demonio, el Señor Jesucristo les reprochó muy feo. Es la única vez que Jesucristo reprocha de una manera, en una forma insultante, bastante cruda. Porque ¿cómo les dice? Les dice: insensatos y tardos de corazón, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Y les dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y lo mismo le dice a los del camino de Emaús. Usa esas palabras: insensatos, tardos. ¿Por qué tardos para creer? Incrédulos. Pero qué raro, dice que los discípulos, cuando venían con él, vinieron y le dijeron: Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Si tú sí pudiste, ¿por qué nosotros no? Sí se sintieron, creo yo, que al venir el Señor y exhortarles de esa manera, tuvo que entrar tristeza en ellos, pero al mismo tiempo reconocieron que que tenían una falta, que era la incredulidad. Pero no sabían porque no lo habían podido sacar. Porque entonces, me imagino yo, cuando vieron que el Señor ya estaba más calmadito, se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les respondió el Señor? Por vuestra poca fe. No les dijo que no tenían fe, les dijo que tenían muy poca. Les dijo: por vuestra poca fe, pero también les aclara. Y le dice: porque este género no sale sino con ayuno y oración. Un pastor enseñaba y decía: no, es que hay que poner a la endemoniada a ayunar y orar. No, señor. El que tiene que ayunar y orar es el que va a sacar al diablo, no al endemoniado. Entonces dice: porque este género no sale sino con ayuno y con oración. Les explicó que había cierto género de demonios que no se iban tan fácilmente. Había cierto género de demonios que tenían que específicamente salir bajo la unción del ayuno y la oración. Hay cosas que permanecen dentro de la iglesia, o permanecen dentro de los hogares, o permanecen dentro de nuestras vidas, porque ¿qué puede estar faltando? Puede haber oración, pero está faltando ayuno. El ayuno, cuando lo vemos desde la perspectiva de Jesús en cierto nivel de demonios, quiere decir que el ayuno es uno de los primordiales. Y hay gente que dice que ora, pero no ora como debe de ser. Se ora y se ayuna. El día que usted se enfrenta a un demonio, el demonio, ¿cómo lo va a dejar?
Avergonzado, el diablo lo va a dejar avergonzado. ¿Cómo dejó a los discípulos? Avergonzados, avergonzados. Nosotros tenemos que tener cuidado que los demonios no nos dejen avergonzados. Ahora, la fórmula escritural es el ayuno y es la oración. Esa es la fórmula escritural, el ayuno y la oración. Ahora, ¿cuántos días ayunaban? Y con eso no quiero que lo vaya a ver usted como ¿cómo se dice? Como que yo lo estoy forzando a hacer algo. No, el ayuno es una ofrenda voluntaria que se tiene que hacer. Pero ¿cuántos días ayunaban los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos? 4 veces a la semana. De 7 ayunaban 4. Y no ayunaban para sacar diablos. Ayunaban porque tenían que presentar ofrenda delante del Señor. Ayunaban 4 días por semana. ¿Quiere decir que esa regla cambió? Ninguna manera. El ayuno sigue siendo de vital importancia. Cuando hablan del Señor Jesucristo, dicen que el Señor Jesucristo nomás ayunó los 40 días en el desierto. No, Señor, el Señor Jesucristo ayunaba y vigilaba. Aparte de orar, Él ayunaba y Él vigilaba. Pero ayunaba menos que Juan el Bautista. Porque cuando Él mismo se refiere del Hijo del Hombre, dice que es comelón y bebedor, ¿verdad? Que así se dice Él mismo. O sea, Él comía y bebía, pero no quiere decir que no ayunaba. Usted puede comer, pero eso no quiere decir que usted no ayune, ¿verdad? Yo puedo estar ayunando 2-3 días por semana sin que usted se dé cuenta y comer los otros 4 días hasta que se me hinchen los ojos, ¿verdad? Estoy comiendo, pero yo estoy ayunando en secreto, estoy ayunando. Es importante el ayuno, es de vital importancia el ayuno. Es de vital importancia el ayuno. De hecho, nosotros tenemos que, en nuestras oraciones, debe de ir delante del Señor y decirle: Señor, dame la oportunidad de que yo pueda presentarte una buena campaña de 21 para arriba, donde yo pueda estar encerrado ayunando por ti. Es difícil para las personas que trabajan, pero de todas maneras no es imposible trabajar y ayunar. Callarse la boca, trabajar, enfocarse en su trabajo y estar sin comer. No es difícil. O sí es difícil, pero no es imposible. Para que no me vaya a decir, no, sí es difícil. Sí es difícil, pero no es imposible. Mayormente si el trabajo que tiene, pues no es un trabajo tan difícil. De tal manera que tenemos que tener seguridad de nuestra fe. Esa es la siguiente. Un corazón sincero que no tiene seguridad en su fe, pues ya no es sincero. Mentira. Si ya está inseguro de todo, es mentira que es sincero. Eso tiene que tener seguridad en su fe. Luego dice: purificado los corazones de mala conciencia. La conciencia es la parte de más adentro de nosotros. La conciencia es la parte que es de nuestro espíritu. Ese es nuestro espíritu. Acuérdense que somos seres tripartitos, formados de espíritu, alma y cuerpo. Porque cuando mira al Señor Jesucristo que está en la cruz del Calvario, ¿qué dice? Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Quiere decir que el espíritu va a Dios. Dice que lo dio. Dice, su cuerpo ¿dónde quedó? En un sepulcro nuevo, para que se cumpliera la profecía. Pero su alma, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice del alma? Dice que fue a las partes más profundas de la tierra. Que fue a las partes más profundas de la tierra. Y ahí predicó en las partes más profundas de la tierra. Ahorita hay una enseñanza blasfema
que dice que Jesucristo no terminó su obra en la cruz del Calvario, que todavía tuvo que ir a pelear allá con los demonios en el infierno. No es cierto, es mentira, eso es una blasfemia diabólica. Jesucristo terminó su obra en la cruz del Calvario. Por eso cuando murió, antes de morir, le habló al Padre. ¿Y qué le dijo? ¿Ah? Consumado es, ya está consumado. En la cruz se consumó todo. Pero Él descendió a las partes más profundas de la tierra, dice, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. De tal manera que el alma fue a un lado. Aparte viene y dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, que penetra ¿qué? Penetra el espíritu, penetra el alma y penetra las coyunturas del corazón. Y ahí hace alusión espíritu y alma. Y cuando se trata de mantener en santidad, dice mantener en santidad espíritu, alma y cuerpo. 3, espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. El espíritu es la conciencia. La gente sin Cristo tiene una conciencia mala, ¿verdad? Mala. De tal manera, pero no todos tienen la conciencia, ¿cómo se puede decir? Cuando un asesino asesina porque tiene una conciencia perversa. Pero cuando uno mundano amenaza pero nunca mata, no tiene la conciencia completamente, ¿cómo se puede decir? Sucia. Está sucia, pero no igual que el que sí cumple. ¿Ok? El apóstol viene, y ahí iba a decir Pablo otra vez, el predicador viene y dice, lavado los cuerpos con agua, purificados los corazones de mala conciencia. El apóstol está dando a conocer aquí que la sinceridad y la seguridad de nuestra fe hace que nuestra conciencia esté, ¿qué? Limpia. Nuestra conciencia tiene que ser una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Mire bien cómo dice el apóstol, cómo enseña. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena seguridad de nuestra fe, purificados los corazones de mala conciencia. Quiere decir que el corazón primero tiene que ser sincero. Al ser sincero, usted lo que hace que usted tenga sinceridad en su corazón es la seguridad de su fe que usted tiene. Cuando usted tiene seguridad en su fe, entonces tiene un corazón sincero. Al tener un corazón sincero, entonces su conciencia queda purificada. La conciencia es el espíritu, no es el alma. Su espíritu es purificado. Al ser purificado, su corazón, su alma está limpia. Pero estas dos cosas que hace que se cumplan estas dos cosas es la seguridad de nuestra fe. En otras palabras, haga de cuenta que la seguridad de nuestra fe es como el eslabón que une la limpieza del corazón y la limpieza de la conciencia. Un incrédulo no puede tener eso. Un incrédulo ni puede tener limpia la conciencia ni puede tener sinceridad en su corazón. No existe eso. Pero como usted tiene fe, usted está seguro de su fe, entonces usted puede presentarse delante del Señor con corazones purificados. Quiere decir que lo que ensucia el corazón, ¿qué es? La mala conciencia, porque dice corazones purificados de mala conciencia. Siguiente requisito: y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es un tipo de la palabra y del Espíritu Santo. Mayormente se conjugan las dos cosas. La palabra sin el Espíritu no sirve y el Espíritu sin la palabra no funciona. Las dos cosas van pegadas. Ese es el agua pura.
cuando usted iba cuando usted estaba en el tabernáculo, siempre había una fuente donde se lavaba. Tiene que haber agua pura, tiene que haber palabra, tiene que haber Espíritu Santo en nuestra vida. Esas son las herramientas, lavado los cuerpos con agua pura. Y qué raro que se refiere a los cuerpos. Se refiere a la parte física. Para la gente que dice que lo que Dios mira es el corazón. No, señor. Dios se fija en la parte de afuera, en la parte de los cuerpos. Una persona con corazón sucio, una persona con mala conciencia, ¿cómo va a tener su cuerpo? Sucio. Va a tener su cuerpo sucio. Le va a importar muy poco su cuerpo. Pero cuando la persona está limpia por dentro de su corazón y de su conciencia, esa limpieza de adentro se refleja en la parte del cuerpo, en la parte de afuera. Pero para que funcione, que el hombre y la mujer andemos en santidad en la parte del cuerpo, para eso tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo. De tal manera que si usted quiere venir rabona a la iglesia, quiere venir con minifalda, entonces tiene al Espíritu Santo y tiene la palabra. ¿Qué es lo que le va a decir el Espíritu Santo y la palabra? Primero le va a decir: te estás contaminando tu corazón, porque tu conciencia se está ensuciando. Y entonces tu cuerpo está reflejando lo que es tu espíritu y lo que es tu alma. ¿Se fija? Y hay gente, bueno, a mí yo nunca no me gusta hacer alusión como cuando la gente dice: sí, y esas mujeres que las faldas tan largas y la lengua de 1 metro de largo, igual que las faldas. Esos comentarios no se hacen. Ese tipo de comentarios son comentarios malos. O personas que vienen y dicen: pues sí, pero ¿de qué sirve que traigan las faldas largas? ¿De qué sirve que anden bien largas si son unas chismosas? Y de algo ha de servir, de algo a nada. Tiene que servir de algo. Si la persona anda con vestiduras que son pulcras delante del Señor, aunque tenga cosas malas, alguna cosa buenecita de tener por dentro, que no le permite encuerarse. Venir y generalizar y decir: ¿para qué? Porque ¿de qué sirve que anden con las faldas largas si son unas carnudas? Generalizar de esa manera, como si yo fuera Dios, no trabaja de esa manera. Porque aunque la persona sea una persona con malas actitudes desde el momento que la persona se está presentando con sus vestiduras como debe de ser, una de dos: o hay algo que Dios ve en su conciencia y en su corazón que no están contaminados todavía, o es una persona que Dios tiene allí para que sea cizaña. Y no se puede romper ni se puede separar la cizaña y el trigo, tienen que ir juntas. Entonces, si yo vengo y juzgo a la persona que anda con las vestiduras largas pero tiene defectos, al final, ¿quién es el que está quedando más mal? Yo, que estoy juzgando. ¿Por qué? Porque cuando vemos Romanos dice: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Poderoso es Dios, dice, para que caiga y volverlo a levantar. Porque al fin y al cabo el que levanta no es usted, ni soy yo, es Dios. De tal manera que cuando vemos la escritura, las escrituras venimos, la escritura no nos deja a nosotros, y el Espíritu Santo no nos va a dejar a nosotros
que nosotros nos presentemos con nuestros cuerpos en una forma indecorosa. Una forma indecorosa. Entonces, si la esposa viene con cosas traslucidas, ya está casada y viene traslucida, ¿qué está demostrando? Primero, corazón contaminado, porque tiene una conciencia contaminada. Y segundo, está demostrando, primero, que no ama a Dios y no ama a su esposo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Qué es lo que le está faltando? Agua pura. ¿Y qué es el agua pura? La palabra y el Espíritu Santo. No está estudiando. No está estudiando. Hay personas que dicen, ay, es que yo no siento ponerme el velo. Pues no estudia. ¿Cómo va a sentir? Nunca va a sentir nada. No ora, no estudia, no vigila, no ayuna, no se deja dirigir por el Espíritu Santo. ¿Cuándo va a sentir un cambio o hacer un cambio en la parte de su cuerpo? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Pregúnteme a mí si me gustaba andar con corbata o con camisa o con trajes. A mí no me gustaba. No es lo que me guste o lo que no me guste. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, los cuerpos delante de Dios eran bien importantes, porque los cuerpos de los sacerdotes se tenían que lavar. Los lavaba primero el sumo sacerdote a sus ayudantes, los lavaba bien lavados con agua pura, bien lavados, antes de ponerle sus vestiduras. Y el sumo sacerdote traía calzones de lino que hasta abajo, y tenía faldas hasta abajo, y traía todo hasta abajo. No se le tenía que ver nada. Los altares no tenían que tener gradas como estos para que no se les viera nada de su desnudez. ¿Qué se les podía ver? El tobillo. Y delante de Dios quiere decir, ¿qué era delante de Dios con los sacerdotes? ¿Qué era desnudez? ¿Ah? ¿Andar encuerados? ¿Qué era desnudez? ¿Ah? Los tobillos ya era desnudez. Los tobillos enseñaba que el sacerdote se le viera el tobillo. ¿Se fija? ¿Se fija qué tremendo? Cuando lo vemos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, la Escritura, no quiere decir con esto que cuando vamos a la Escritura en el Antiguo Testamento yo deba de andar como el sumo sacerdote. Pero tengo que tener cuidado de que mi cuerpo ande honestamente como me enseña el Espíritu Santo y como me enseña la Escritura. Y si la Escritura dice que para Dios era deshonesto que a los sacerdotes se le vieran los tobillos, ¿quiere decir que yo tengo que andar como el sacerdote Aarón? No, pero sí tengo que tener cuidado que no se me vea la carne. Como esos pastores que andan en chores predicando. Eso se les mira hasta la rodilla. Entonces vienen y se enseña que el Antiguo Testamento ya pasó, que usted puede enseñar lo que usted quiera. No, aquí viene, usted quiere tener la entrada al lugar santísimo. El requisito aquí viene y dice, no, tú tienes que estar purificado, tu cuerpo tiene que estar limpio con agua pura. Tu cuerpo tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Escritura y lo que te diga el Espíritu Santo. No como a ti te dé la gana. Que porque Dios mira el corazón. Pues sí, claro que Dios mira el corazón, pero citan el verso de Samuel a David, porque Samuel era un profeta y se comportó como un hombre. Ese es el contexto del error. El pecado que se cometió allí fue un pecado, una falta que cometió el mismo Samuel, porque Samuel estaba demostrando que se estaba quedando ciego igual que Saúl.
No dice la Biblia que cuando Dios le habla a Samuel le dice: ¿hasta cuándo te vas a cansar de llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Y viene y le dice: llena el jarro de aceite. Ya no tenía aceite. Y vete a ungirme de los hijos de Isaías, el que yo te voy a decir. Y cuando está delante de él, viene y mira al grandote. No buscó la revelación, ya la revelación él quería a Saúl. Entonces ya no tuvo revelación. Por eso Dios amonesta y dice: el hombre. ¿Verdad que dice así? Dice el hombre, mira la parte de afuera. Pero ¿qué era la parte de afuera que se estaba mirando? Lo musculoso que estaba el viejo, lo grandote así, preparado para ser rey. ¿Qué se tiene que referir a las vestiduras de la gente? Nada tiene que ver con las vestiduras de la gente. Nada. Nada. Pero la gente viene y utiliza ese texto. Es que Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira su corazón, Dios mira todo. Dios mira su conciencia, Dios mira su alma y Dios mira su cuerpo. Sí, porque Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo dijo: fariseo, dijo, hipócrita. ¿Verdad que así le dijo? Que por fuera te muestra santo. Eran las vestiduras, ¿verdad que sí? Pero ¿a poco se las quitó? No. Le dijo: límpialo de adentro también, para que lo de afuera te vea igual de limpio. Para que así como se mira lo de afuera, se mire lo de adentro. No seas hipócrita, nomás manteniendo santo las vestiduras y la conciencia y el corazón todo sucio, el alma sucia. No, limpia lo de adentro. Y cuando se limpia lo de adentro, automáticamente tiene que limpiarse lo de afuera. ¿Cómo va a lavar usted un vaso? Nomás lo de adentro y lo de afuera no. Hágalo, inténtelo. Inténtelo y póngalo ahí. Todos cebosos por fuera, bien enjabonados por dentro, pero todos cebosos por fuera. A ver quién va a querer tomar. Pues una haragana, ¿verdad? Una haragana que no le gusta lavar trastes, le va a importar. Nomás le va a hacer así, vámonos recio. A su nombre, hermano. Entonces, cuando vamos a la escritura, viene el apóstol, y estos son los requisitos: lavado los cuerpos con agua pura. Y luego viene y dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una palabra sobresale allí. 2, mantener. 3, mantener firme y sin fluctuar. Quiere decir, las 2 significan firmeza. Una persona que fluctúa es una persona de doble ánimo. Y la Biblia dice de las personas de doble ánimo, ¿qué dice? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No hay constancia en él. Siempre está fluctuando. I love you today and tomorrow I hate you. Amén. Así más o menos es fluctuar. Ahorita estoy bien, mañana estoy mal. Eso es fluctuar. Ahorita tengo fe, mañana soy un incrédulo. Eso es fluctuar. Ahorita tengo ganas de estar en, qué sé yo, en ayuno, pero ya mañana no, se me quitaron las ganas que tenía ayer y entonces mejor como. Es fluctuante. Eso es fluctuante. Cuando vemos este último requisito, lo que quiere decir en su totalidad, ese último requisito es firmeza. Que estemos firmes, que no fluctuemos, que no estemos entre azul y buenas noches, que tengamos firmeza en las cosas del Señor, mayormente en las cosas que están en el contexto. Que no tengamos una semana limpio el corazón y vengamos delante del sacerdote y procuremos la conciencia limpia y nuestro cuerpo lavado con agua pura una semana y un mes no. Que tengamos firmeza en lo que estamos aprendiendo de acá arriba, porque la firmeza en todos estos mandatos es lo que nos va a abrir la libertad, nos va a dar la libertad para entrar
hasta el lugar santísimo. Es importante que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de estar en el lugar santísimo. Es necesario que en nuestras oraciones vengamos delante del Señor y le podamos pedir al Señor que nos dé el privilegio de poder lograr estos requisitos para poder permanecer en la presencia del Señor. Ahora, vamos al verso 26, con esto voy a terminar. Verso 26. Miren lo que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, ya que tiene grande galardón, porque es necesario que la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Si usted se fija, todo esto viene basado en el contexto que ya estudiamos. Quiere decir que si nosotros somos incapaces de vivir lo que hemos aprendido en el contexto, entonces nosotros estamos teniendo el sacrificio de Dios en poco. ¿Sí está entendiendo? Nuestro esfuerzo nuestro anhelo debe de ser ¿cuál? Porque ya tenemos libertad. Nuestro anhelo, estar en el lugar santísimo. Nuestro esfuerzo, cumplir estos requisitos. Esas son dos cosas: anhelo por entrar en el lugar santísimo y esfuerzo por cumplir estos requisitos. Porque si no está el anhelo ni el esfuerzo, entonces nosotros somos reos de juicio, porque estamos demostrando que somos personas incrédulas. Estamos faltando a nuestra fe. No tenemos fe, nos estamos engañando. De tal manera que cuando usted mira a un cristiano que viene, ya ahorita, usted que tiene este conocimiento, usted viene y mira a un grupo de personas que dice que son cristianos y andan desnudos y andan hablando soeces y andan haciendo cosas desordenadas, entonces ¿los va a juzgar usted o los va a juzgar el conocimiento que tiene? Su conocimiento los va a juzgar a ellos. Por eso Jesucristo dijo: yo no los vengo a condenar. La palabra que yo les estoy hablando, esa es la que los va a condenar, pero no lo luego, dijo, en el día postrero. Cuando nosotros tenemos el esfuerzo y la fe suficiente, la seguridad suficiente para cumplir con estos requisitos, entonces nos alejamos del juicio de Dios sobre los que practiquen todas las cosas malas, los que no vivan de acuerdo al contexto que estudiamos. Porque si usted se fija, al final de este capítulo 10, el Señor viene y dice: porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, ¿qué dice ahí? Vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Cuál es entonces el fundamento de todo lo que estudiamos? ¿Qué es? La fe.
El fundamento de todos los requisitos que estudiamos aquí es fe. Por fe, usted va a venir delante del sacerdote con sinceridad. Por fe, usted va a venir y mantener su conciencia limpia. Y por fe, usted va a mantener su cuerpo limpio con agua pura por la fe de la palabra y la fe del Espíritu Santo. No va a necesitar que nadie le esté obligando a mantenerse en santidad delante de Dios. Ni va a necesitar estar alegando, ni estar contendiendo de que no, es que la parte física es la que más se contiende, la parte física. Es la que más se contiende. No va a necesitar contender. Entonces nos damos cuenta que en este capítulo 10 el predicador finaliza el capítulo 10 y dice: el justo va a vivir por fe. Quiere decir que el fundamento para poder nosotros llevar a cabo todo lo que nos enseña, los requisitos para entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, todo su fundamento es la fe. El que tiene fe, nada se le hace difícil, porque si usted se da cuenta, antes de llegar a la fe hay padecimientos acá arriba, ¿verdad que sí? ¿Cuál padecimiento es el más grave que se mira allá arriba? Cuando los despojaron de sus bienes, cuando tuvieron tribulaciones, cuando sufrieron el despojo, pero en vez de estar llorando estuvieron alegres, lo recibieron alegres. ¿Qué se nota que tuvieron esas personas que padecieron todo eso? Fe. No les importó nada, porque ellos tenían fe, ellos creían. Y más adelante viene el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, que enseña cómo es la fe, pero no voy a entrar en eso. Se trata de que nosotros cumplamos estos requisitos, que son pocos, pero que son profundos, para poder ser del grupo privilegiado de poder entrar al lugar santísimo con la ayuda de nuestro sumo sacerdote. ¿Cuánta gente tiene al sumo sacerdote ocupado en otras cosas? En un montón de cosas. Pero el sumo sacerdote mayormente lo tenemos que utilizar para poder nosotros llegar hasta el lugar santísimo. Cuando venimos delante del sumo sacerdote con estos requisitos cumplidos, entonces nosotros vamos a poder estar en la presencia del Dios omnipotente. Entonces vamos a poder ya no habitar, sino morar. Y entonces vamos a ser cristianos. Si considero yo que somos diferentes a muchos cristianos carnales, quiere decir que vamos a ser súper diferentes. Porque entonces vamos a poder disfrutar de la presencia directa del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. No solo del Altísimo, pero del Todopoderoso. Estar en la presencia del Dios Todopoderoso es entrar al lugar santísimo. Ya tenemos libertad. Hay gente que cree que nomás ya es todo, nomás meterse. No, señor, si usted se acaba de dar cuenta, son requisitos que hay que seguir. Y no son tantos, son unos poquitos requisitos que están allí. Y cuando nos damos cuenta que lo único que necesitamos es fe, entonces si no tenemos fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor: Señor, aumentanos la fe, por favor. Aumentanos la fe, porque yo quiero hacer todo. Estas 3, 4 cosas que tú pides para yo, no son poquitas, pero yo soy incrédulo. Estoy jalado más por las cosas materiales, o estoy jalado más por mis emociones, o estoy jalado más por cosas que no son de tu espíritu, o estoy jalado más por no estudiar tu palabra, por no dejarme guiar por tu Espíritu Santo, porque ese es un grave error. Y entonces va a ser difícil que cumplamos con lo demás. Si la palabra no mora abundantemente en nosotros y el Espíritu Santo no nos dirige, yo le voy a decir algo: es imposible.
si estamos habituados todo el tiempo a tomar nuestras decisiones toda la vida y hacer lo que nos dé la gana, yo le voy a decir algo, usted no se deja dirigir por el Espíritu Santo, es imposible. Ahora, ¿cómo se logra esto? Se logra venir delante del Señor y hablar con Él. Cada decisión que usted tome, nunca me canso de enseñárselo. Cada decisión importante, yo no estoy hablando de cosas simples que tiene que hacer cotidianamente, pero cada cosa importante que usted va a hacer, no sé, debe de ser un hábito. Venir delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad lo que voy a hacer? ¿Es tu voluntad lo que voy a hacer? ¿Eres tú? Por ejemplo, cuando llegamos de allá de Oklahoma, yo vine y me fui a comprar para los tamales, porque estoy acostumbrado a que no me quiten el tiempo para cualquier emergencia que Dios tenga para mí, para los muchachos. Y entonces viene mi esposa, y mi esposa pues no tiene mucha confianza en que nosotros vendamos tamales, ¿verdad? Así de diario pues. Y entonces en ese mismo rato le dije a los muchachos, mañana vamos a ir a la agencia que nos contrata. Ya me habían dicho que había una aquí en Cucamonga. Pero en el camino yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo trabaje con un patrón todo el camino, que yo no trabaje vendiendo tamales, yo ya había comprado el material. Si no es tu voluntad que yo trabaje con un patrón, Señor, que no nos den trabajo, pero si es tu voluntad que nos den trabajo ahora mismo, nos digan que ya tenemos. Eso es imposible, porque lo tienen que hacer un background. Tienen que hacer un background check, tienen que hacer un examen de drogas, tienen que hacer un montón de cosas. Llegamos ahí, llenamos, y en cuanto llenamos, yo me quedé asombrado con el Señor. Como en ese mismo rato dijo, mañana preséntense a tal hora a trabajar. Hasta le pregunté a los muchachos, ¿a trabajar ya? Y dice Andrés, sí, ya, a trabajar al trabajo, ya a trabajar, a darle al trabajo. Dios me contestó la señal. Entonces, al contestarme la señal, me di cuenta de que Dios me estaba permitiendo trabajar allí, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, con un montón de dolor de manos, porque duelen mucho las manos, ahí está pesado. Pero sabes, con la certeza y la confianza de que Dios nos está dando permiso de trabajar en ese lugar. Y seguir orando y decirle, Señor, cuando tú ya no quieras que yo siga aquí, entonces tú mismo cierras la puerta. Ese es el hábito, acostumbrarnos en todo momento a preguntarle a Dios cuándo es su voluntad, cuándo no es su voluntad. Preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad esto? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Tomarlo en cuenta para que entonces Él venga y entonces se sienta halagado, porque eso es una de las cosas más importantes que Dios busca de nosotros. Él se siente halagado cuando nosotros venimos con Él y lo tomamos en cuenta. Pero también Él se contrista cuando venimos y hacemos lo que nos da la gana. El pueblo de Israel por eso lo desechó. El pueblo de Israel no fue desechado por otra cosa, no más que es porque siempre hizo lo que le dio la gana, siempre anduvo en sus propios caminos. Váyase, estudie Ezequiel, estudie el libro de Isaías, y usted se va a dar cuenta que Jeremías, usted se va a dar cuenta que Dios los desechó a él y a Judá. No lo desechó, pero le dio su buena castigada, porque siempre anduvieron en sus propios caminos. Quizá no seamos mucho, ¿cómo se puede decir la palabra? Muchos santos, pero cuando procuramos agradarle a Dios en esa área, sí empezamos a hacer algo diferente en los ojos del Señor. Así es que póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor y llévese esto en su vida. Es importante que entienda la importancia de mantenernos en el lugar santo. Son tiempos de vivir en el lugar santísimo, son tiempos importantes de estar en el lugar santísimo. Padre, te